Colegio Educativo Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Educación cristiana con 32 años de experiencia. Nuestro lema: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Estudia con nosotros. Inscripciones abiertas. Él es Elohe, el Dios poderoso. Génesis 33:20. Con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Iniciamos. Gracias a Dios, gracias al Señor por poder glorificarlo este martes, en el que nos gozamos con gran alegría y nos gozamos delante de su divina presencia para que nuestro Dios sea glorificado en todo y cada uno de nosotros pueda exaltarle, alabarle, darle gracias por su gran misericordia. Él tiene cuidado de nosotros, Él sabe la situación en la que usted y yo estamos, Él conoce bien lo que usted y yo anhelamos, y Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón conforme a su santa voluntad. Gracias, Señor, por este momento, gracias por el programa Él es Elohe. Oh Dios eterno, oramos para que en este tiempo la gloria de tu presencia venga sobre la vida de tu pueblo y todos podamos adorarte, bendecirte, darte gracias, aprender de tu palabra conforme a tus muchas misericordias. Gracias por esa preciosísima sangre, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dice la Escritura en el capítulo 3 de Sofonías y verso 14. Dice así: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, y nunca más verás el mal. Preciosa palabra, preciosa promesa y preciosa exhortación para que cantemos a nuestro Dios. Canta, oh hija de Sión, grita, oh Israel, gózate y alégrate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Canta, oh hija de Sión, grita, oh Israel, gózate y alégrate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. En medio de ti verás el mal. Canta, oh hija de Sión, con gozo, gloria a Dios. Gózate y alégrate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel, de ti nunca más verás el mal. Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Levántate y esparce a los enemigos, levántate y esparce a los enemigos, levántate y esparce a los enemigos, levántate. Y Dios se levantó, venció a los enemigos, y Dios se levantó y venció a los enemigos, y Dios se levantó y venció a los enemigos, y Dios se levantó. Levántate y esparce a los enemigos, levántate y esparce a los enemigos, levántate y esparce a los enemigos, levántate. Y
a los enemigos. Y Dios se levantó y venció a los enemigos. Y Dios se levantó. Y Dios se levantó. Y Dios se levantó y venció a los enemigos. Y Dios se levantó y venció a los enemigos. Y Dios se levantó y venció a los enemigos. Y Dios se levantó. Santo, santo. Gracias, Señor. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Lectura bíblica a cargo de Yana Cirel Aguilar Zamora. Hola hermanos, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 95, cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamemos con cánticos porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Amén. Adiós hermanos, nos vemos mucho en Acapulco. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10:6. Oremos por el orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco, para que Dios lo haga una realidad en el ministerio de la iglesia. Oración por el pastor Jesús Alvarado Umaña. Gracias a Dios por seguir orando al Señor. La oración es maravillosa, es algo que le agrada al Señor y todo lo pudiéramos tener en el orden de Dios si oramos. No tenemos las cosas porque nos falta oración, pero gracias a Dios por seguir orando por este lugar de refugio, un santuario para Dios, donde Él sea glorificado por los más pequeños y los más ancianos, los más débiles, y por un pueblo que pueda amar a esa gente para servirle. Señor, gracias por este momento y bendecimos tu nombre. La palabra dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Gracias, Padre, por esa misericordia, por ese amor eterno, por esa gran bendición de poder acercarse a ti, oh Dios, confiados, seguros, a través de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, para poner este asunto en tus manos, sirviendo a los más pequeños en Acapulco, está en tus manos. Hoy te glorificamos y te damos gracias para que en tu santa voluntad, Señor Jesucristo, tú obres conforme a tus propósitos en gloria en Cristo Jesús. Si es para alabanza, para adoración y glorificación de tu nombre, Señor, tú harás tu voluntad santa conforme, oh Dios, a
tu misericordia. Gracias por poder orar delante de ti, poner en tus manos, Señor, este asunto. Dios eterno, haz tu santa voluntad, oh Señor Jesucristo. Amén. Fundación Princesa, venciendo el cáncer a través de la oración. Fundación Princesa nace del corazón de Sara Alvarado Arias. El significado de Sara es princesa. Sarita, en su enfermedad, fue rodeada de la oración de muchos y en experiencia, ella tuvo la dedicación y el amor de orar por los que, igual que ella, padecían esta enfermedad, viendo resultados milagrosos en sus vidas. Esta fundación cuenta con miles de personas alrededor del mundo que están dispuestas a orar por los enfermos de cáncer y por sus familias sin ningún lucro. Orar solo por el amor que ella experimentó y quiere compartirlo con los que sufren tanto enfermos como familiares. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Oración a cargo del pastor Jesús Alvarado Umaña. Gracias Jesucristo, gracias Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por poder ir al Padre en tu nombre, a través de su preciosísima sangre, para rogar favor y misericordia, oh Dios eterno, para cada enfermo que está en esta lista de Fundación Princesa. Dios mío, que ellos sean socorridos con el socorro de lo alto, porque el socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, tú tienes cuidado del que sufre, tú tienes cuidado del que tiene pocas fuerzas. Oh Dios eterno, en la debilidad es donde tú te haces fuerte, Señor. Y nosotros creemos que esa fortaleza llegará a la vida de muchos enfermos, Dios eterno, que en este momento están pasando por este valle de cáncer o de otra enfermedad. Y tú te glorificarás, oh Dios eterno, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú vivificarás, Señor, todo cuerpo enfermo por el poder que hay en tu palabra, el poder que hay en tu nombre, en tu preciosa sangre, Señor. Oh, en el poder de nuestro Señor Jesucristo, que venció en el Calvario al enemigo, venció la carne, venció el pecado, venció la muerte, la enfermedad. Oh, Dios eterno, en ese nombre es que confiamos hoy. Que su misericordia y su gracia sea sobre cada vida enferma, Señor, sobre cada familia, oh Altísimo, sobre todos aquellos en los cuales en este día tal vez no tienen esperanza, pero ahí está la mano que da fortaleza y esperanza para ayudar y poner en el corazón de muchos la fortaleza que viene de Jehová. Gracias por este día. Gracias por la misericordia de Dios que usa un pueblo que conoce a su Dios y se está esforzando delante de ti a través de la gracia del Espíritu Santo para rogar y pedir misericordia, para suplicar y esperar en Dios lo mejor, creyendo en fe que tú te moverás a través de la oración, a través de tu Santo Espíritu, haciendo grandes maravillas, milagros y prodigios. Te damos gracias, Padre, en su amor y en su misericordia.
Oh Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Lectura bíblica a cargo de la hermana Irene Rivera García. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Voy a leer Proverbios 15, versos 20 al 33, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Amén. Bendiciones. Para meditar. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Segunda de Timoteo 2:7. Buenas costumbres. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Hebreos 6:1. Me agrada la historia de un niño que se cayó de la cama. Cuando la mamá le preguntó lo que había sucedido, respondió: no sé, supongo que me quedé muy cerca del lugar por donde entré. Es fácil hacer lo mismo con nuestra fe. Es tentador quedarnos donde entramos y no movernos nunca. Piensa en algún momento del pasado no muy remoto, 1 año o 2 atrás. Formúlate ahora unas cuantas preguntas. ¿Cómo se compara tu vida de oración actual con las de entonces? ¿Qué tal tus ofrendas? ¿Has incrementado en cantidad y gozo? ¿Qué de tu lealtad a la iglesia? ¿Puedes decir que has crecido? ¿Y del estudio bíblico? ¿Estás aprendiendo a aprender? No incurras en el error del niño. No te quedes tan cerca de donde entraste. Es arriesgado descansar en el borde. Tomado del libro Cuando Dios susurra tu nombre. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Predicación a cargo de la hermana Georgina Zamora Palacios, desde Acapulco, Guerrero, México. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por este tiempo que podemos compartir juntos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos permite hoy estar delante de su presencia. Que la gracia de nuestro Dios
abunda en cada uno de nosotros, que hoy traemos estos pocos panes y estos pocos peces delante de Él para que en su presencia sean multiplicados. Gracias, gracias por su misericordia, Señor, por la abundancia de gracia que hay en ti para con tu pueblo. En el nombre precioso de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias, Padre. Gracias. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Esta tarde quiero compartir con ustedes un breve mensaje, un pequeño mensaje sobre el llamamiento de Mateo, de este relato que podemos encontrar en los evangelios, en el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Vamos a leer lo que es Lucas, pero en Mateo tenía dos nombres. Vamos a encontrar en los evangelios de Lucas y de Marcos, que es conocido primero como Leví y posteriormente como Mateo. El nombre de Leví significa el que une a los suyos, y Mateo que significa regalo de Dios. Vamos a leer este relato del llamamiento de Mateo. En este relato el Señor nos quiere enseñar algunas cosas sobre su carácter y el amor de Dios. Quiero que leamos, vamos a leer Mateo 5, versículo 27 al 32. Perdón, Lucas, vamos a leer Lucas 5, del 27 al 32, que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, acuérdense que Leví es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este mismo relato lo podemos leer en Mateo, y Mateo en el libro escribe y se llama a sí mismo publicano. En Mateo 10, versículo 2 y 3, dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Entonces aquí vemos que Mateo escribe y escribe de sí mismo como Mateo el publicano. En cierto sentido, Mateo lo menciona así para mostrar el gran amor de Dios hacia él, el amor de Dios hacia su vida, porque la posición social de Mateo era semejante a la de un ladrón. La gente odiaba a los publicanos, los judíos odiaban a los publicanos. Los publicanos eran trabajadores de los romanos, ellos cobraban impuestos. Muchos de los publicanos eran personas deshonestas porque cobraban, pues se quedaban con ganancias. Ellos en ganancias de más cobraban los impuestos, daban una parte a los romanos, pero ellos cobraban lo que querían, se quedaban con gran parte de ese dinero. Mateo se encontraba, su oficina estaba en las afueras de Capernaum, y por ahí pasaban muchas caravanas de personas ricas que pagaban impuestos. También pagaban impuestos los pescadores, y es posible que Mateo ya haya conocido a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, puesto que ellos eran pescadores y tenían que pagar impuestos. Entonces a los publicanos, los judíos los veían como traidores, y eran tan mal vistos como si fueran prostitutas o paganos. Así de mal vistos eran los publicanos en esa época. Entonces estaba Mateo en su mesa, dice el relato, y que Jesús pasó, y en lugar de nuestro Señor Jesucristo rechazarlo, le invitó a seguirle. ¿Qué hizo Mateo? Mateo inmediatamente acudió a su llamado. Él experimentó el perdón de Dios en su vida,
lo hizo de manera inmediata, obedeció y recibió la paz que solo Dios puede dar. Recibió el perdón que nuestro Señor Jesucristo promete. La elección de Mateo nos muestra que el perdón está disponible para todos, para todos, para todos. No solamente para los que pensamos que no son tan malos, sino para todos, o los que piensan que son buenos. No, el perdón es para todos, para todos. Bueno solo es nuestro Señor, solo hay uno y es nuestro Dios. Lo precioso de este relato es que esto mismo que nuestro Señor Jesucristo mostró con Mateo, lo dejó como ejemplo para cada uno de nosotros. El amor y la compasión que nuestro Señor Jesucristo mostró con Mateo lo dejó como ejemplo para nosotros, como ejemplo para sus discípulos. De hecho, vemos más adelante en las Escrituras, en Hechos 10, cómo Pedro se encontró en una situación así, parecida a la que estaba, a esa de Mateo con nuestro Señor Jesucristo. No es igual, pero muy parecida. Lo vemos en Hechos 10. Voy a leer, ir leyendo algunas porciones de Hechos 10 para entender este relato, para conocer este relato. En Hechos 10 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Entonces podemos, si leemos esto, saber entonces que Cornelio pues era romano, ¿verdad? No era alguien que era agradable para los judíos. Dice que este Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, y con toda su casa, y que hacía limosnas y oraba a Dios siempre. Dice que Cornelio tuvo una visión y que el ángel le hablaba, que el ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a él, mirándolo fijamente, le decía: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué precioso. Eso le dijo el ángel a Cornelio, a este centurión le dijo eso. Y también le dio unas instrucciones, le dijo que llamara a un hombre, que llevara a un hombre a Jope, que le hiciera venir a Simón, a Pedro, que lo hiciera venir, y que le dio las instrucciones para que llamara a Pedro. Y que fueron. Dice que Pedro subió a la azotea. Más adelante dice que Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y que Pedro tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado a las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dice que Pedro todavía estaba perplejo y que se preguntaba dentro de sí qué era eso que había visto, cuando llegaron los enviados de Cornelio, los hombres que envió Cornelio preguntando por él, y le dijeron dónde estaba Pedro, y que Pedro todavía pensaba en la visión, y que el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces dice que Pedro descendió, fue con ellos. Dice que llegaron, y que con él lo acompañaron otros hermanos de Jope, y que entraron, entonces se fueron, llegaron a Cesarea, y ahí en Cesarea Cornelio los estaba esperando. Y Cornelio había convocado a sus parientes y sus amigos más íntimos, igual que en Mateo, cuando nuestro Señor llamó a Mateo. Después de que lo llamó y él le siguió, dice que Mateo hizo un gran banquete y que había muchos publicanos y otras personas ahí. Entonces aquí está. Acuérdense que Mateo no era una persona agradable para los judíos. Bueno, aquí estaba Cornelio, que era un centurión, y que estaba cuando llegó Pedro,
había convocado Pedro a sus parientes y a sus amigos más íntimos. No eran judíos, ¿verdad? Que no. También seguramente eran romanos y otros como ellos. Cuando entró Pedro, salió Cornelio a recibirle. Y dice que hablando con él, entró y halló que había muchos que se habían reunido. Y dijo Pedro, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Qué precioso, ya el Señor había preparado a Pedro, ¿sí? Más adelante leemos en el versículo, leemos el relato, cómo el centurión le cuenta a Pedro la visión que tuvo y por qué fue el que el Señor le llamó para que llegara la salvación a su casa. Dice que en el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Eso es lo que el Señor hizo que Pedro comprendiera. Dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. La historia del llamamiento de Mateo es hermosa porque de ser alguien que nadie quería ser amigo de él, nadie quería tener compañía con Mateo, aquí nos muestra el carácter de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue compasivo, tuvo misericordia, fue compasivo con Mateo, nos muestra su amor. Una de las cosas que nosotros podemos aprender del llamamiento de Mateo es la compasión para con los demás. De la misma forma como Él tiene compasión con cada uno de nosotros, el Señor nos enseña que nosotros debemos tener compasión para con los demás. Uno de los problemas de nuestro corazón es la indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? La indiferencia es una actitud de falta de interés. La indiferencia es porque en nuestros corazones hay dureza y apatía. Eso es la indiferencia. Nuestros corazones son duros y hay apatía en nosotros. Y Dios quiere que nosotros venzamos esto. La indiferencia es decir, no me importa. La indiferencia hace que nos cerremos a los demás. Si nosotros somos indiferentes, jamás podremos ser compasivos ni mostrar compasión. Hay que pedir, hay que rogar a nuestro Dios que haga algo nuevo en nuestros corazones, que encienda lo que tenga que encender en cada uno de nosotros para que volvamos y que podamos tener una actitud de amor y de compasión. Dios es un Dios creador y puede hacerlo. El Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Roguemos a Dios ese corazón que cree en nosotros, que podamos vencer eso que se llama indiferencia y rogar para que Dios cree en nosotros ese corazón, que podamos ser compasivos. Hace algunas semanas, un jueves, nuestro pastor nos enseñaba acerca de la compasión, la misericordia. La misericordia en acción es la compasión. Nos enseñaba nuestro pastor y leía el Salmo 18:25 que dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Nos enseñaba que si nosotros tenemos compasión, Él va a tener compasión de nosotros. Si nosotros tenemos misericordia, nuestro Señor va a tener misericordia de nosotros. ¿Cómo podemos mostrar compasión? Una de las maneras que podemos mostrar compasión es orando. Cada vez que oramos, Dios va fortaleciendo nuestras vidas en esto para que nosotros podamos ser compasivos, que sea quitada de nosotras es la indiferencia, la dureza de nuestro corazón. El orar los unos por los otros va a hacer que la indiferencia y la dureza de nuestros corazones sea quitada. Santiago 5:16 nos dice: orad unos por otros para que seáis sanados. Dice Santiago 5:16, orad
unos por otros para que seáis sanados. En la enseñanza que nuestro pastor nos daba el día jueves, nos decía que una manera de tener compasión, de que haya en nosotros compasión, de hacer misericordia, que es la compasión en acción, es orar por los enfermos. Y que en esto quiero dar gracias a Dios por Fundación Princesa, por haber el Señor dado a su iglesia esta obra. Gracias a Dios. El Señor sabe que necesitamos ser ejercitados. El Señor sabe que necesitamos ser ejercitados en la misericordia. Sabe que necesitamos compasión, porque sabe que somos débiles, pero que con su poder podemos ser transformados en discípulos compasivos. Así que gracias a Dios por Fundación Princesa, por haber puesto esa obra en el corazón de su siervo y estar esa obra en su iglesia, y que podamos cada día orar por los enfermos, porque el Señor quiere desarrollar, quiere hacer eso en nosotros. Por eso lo puso, porque el Señor quiere ejercitarnos, quiere hacernos compasivos. Gracias a Dios. Después de ser llamado, Mateo dice que hizo un banquete en su propia casa. Lo leemos en Lucas 5, 29. Leví le hizo gran banquete. Leví, Mateo, le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, debe ser algo constante en nuestra vida. Romanos 2:4 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Él es benigno, y eso es lo que hace que nosotros vayamos sintiendo ese proceso de arrepentimiento. Su paciencia es enorme, su paciencia. Él nos da largas. Dios quiere que haya un arrepentimiento en nosotros. Ese proceso de inicio de arrepentimiento en nosotros se llama benignidad. Dice, es por su benignidad, por su paciencia, las largas que el Señor nos da. Dice que un hombre piense, que nosotros pensemos que nuestros caminos necesitan un cambio, eso lo hace la benignidad. Dice que debemos reconocer que su benignidad, dice, no, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento es un proceso. El arrepentimiento es algo que debe estar continuo en nuestras vidas. Reconocer, pensar nosotros que nuestros caminos necesitan un cambio. Y eso es gracias a la benignidad, al amor, a la paciencia de nuestro Dios, a las largas que Él da a nuestras vidas. Cuando David escribió el Salmo 6, esa benignidad de Dios estaba tratando en su vida y le permitió a él un arrepentimiento. Leemos algunos versículos del Salmo 6 que dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Ten misericordia, sáname, le dice David a nuestro Señor. La benignidad es una operación divina para que tengamos arrepentimiento. Nunca va a haber un cambio en nosotros si no es a través del arrepentimiento. Debemos reconocer, hermanos, que estamos enfermos.
Dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas, que leímos hace un momento, el Señor le respondió, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Hace algunos años, hace unos poquitos años, tuve un sueño. Soñé que entraba a la iglesia, el lugar donde estamos nosotros actualmente, en el estudio, y los que conocen el estudio saben que donde está el área de controles técnicos, hay una puerta blanca, y que ahí están los salones. Bueno, yo soñé que llegué a la iglesia, estaba como un servicio, llegué a la iglesia, y de esta puerta salió un médico, salió un doctor, estaba vestido de blanco, un médico, y él hablaba conmigo y me decía lo que yo tenía. Me decía lo que tenía y me decía, necesitas tal operación. Y me preguntaba, como mi permiso, o si yo estaba dispuesta, si aceptaba hacer, que era lo que yo necesitaba operarme, y que si aceptaba esa operación. Y yo tenía miedo, recuerdo que tenía miedo, pero le decía sí acepto. Entonces, bueno, te vamos a preparar, me comentaba, pero era la iglesia, estábamos ahí en la iglesia, en un servicio, pero se movían médicos, y de hecho me acuerdo bien que había entrar a un amigo de mi papá, y iba ahí con un médico también, y le comentaba al pastor este sueño, y me dijo que eso es su iglesia, Este relato de Mateo vemos eso. Dice que cuando David oraba también decía, estoy enfermo, sáname. Y en Mateo el Señor les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y este versículo no es solamente para las personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, para que vengan al arrepentimiento, es para nosotros. Nosotros necesitamos a nuestro Señor, necesitamos ser sanados, necesitamos estar bajo ese espíritu de arrepentimiento. En este llamamiento de Mateo vemos la compasión de Dios. En este relato del llamamiento de Mateo también vemos la misericordia, la compasión que debe ser desarrollada en cada uno de nosotros. Y también nos enseña que el arrepentimiento debe ser algo constante en nuestras vidas para poder ser sanados. Debe haber arrepentimiento en nuestras vidas, debemos vivir bajo un espíritu de arrepentimiento. Gracias a Dios, creo que ahora entiendo un poco de lo que el Señor me hizo ver en ese sueño. Gracias a Dios. Termino leyendo, hermanos, lo que dice Primera de Juan 3, versículo 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Él nos enseña en cosas sencillas, tal vez, como hemos leído muchas veces los evangelios, y Él nos enseña a través de estas cosas, como el llamamiento de Mateo, preciosas cosas para nuestras vidas, la compasión, el amor de Dios, que debe ser desarrollado en cada uno de nosotros, el arrepentimiento que debe ser una parte constante en nuestras vidas. Gracias a Dios porque su palabra es verdad, y ella hará su trabajo a su tiempo en cada uno de nosotros que hoy estamos dispuestos delante de Él. Gracias a Dios por su palabra. Que el Señor bendiga su palabra. El Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios. Amén.
los enterrados a Jericó. Tocar trompetas, tocar los cuernos de shofar, gritar hasta tu voz se cubrió, los enterrados a Jericó. Caen los muros, caen los muros, caen. Al escuchar la alabanza, gloria a Dios. Hoy el jefe del ejército de Jehová quitar el calzado de tus pies, pues la tierra que hoy pisas santa es. Pasar y rodear la ciudad, los están armados, pasen delante del arca de Jehová. Tocar trompetas, tocar los cuernos de shofar, gritar hasta tu voz se corrió, los entregados a Jericó. Tocar trompetas, tocar los cuernos de shofar, gritar hasta tu voz se corrió, los entregados a Jericó. Caen los muros, caen los muros, caen. Caen los muros, caen los muros, caen. Al escuchar la alabanza, gloria a Dios. Caen los muros, caen los muros, caen. Caen los muros, caen los muros, caen. Al escuchar la alabanza, gloria a Dios. Al escuchar la alabanza, gloria a Dios, gloria a Dios. Al escuchar la alabanza, gloria a Una bendición enorme para mi hermana, la Miss Gina. Que Dios la bendiga mucho, que Dios se glorifique siempre en su vida y esa gracia y amor y sabiduría de la palabra de Dios crezca cada día en su vida. Gracias a Dios. Bendigo este mensaje, bendigo esta palabra, porque es el Señor a través de su misericordia el que bendice su palabra, bendice su palabra, bendice su palabra, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos para nuestro crecimiento. Gracias a Dios. El día de mañana seguiremos con este precioso tiempo que le dedicamos al Señor para que todos podamos participar y ser partícipes de esta preciosa obra de poder enseñar, leer, orar juntos, desde los pequeños hasta los más grandes. Siempre recuerdo nunca acostarse sin decir en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, está mi confianza. Salmo 4 y verso 8. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias. Amén. Pobre siendo rico por amor. Cristo Jesús se despojó, a sí mismo se hizo hombre como yo. Cristo